Listo, el tema que vamos a ver esta tarde se llama Venciendo las tinieblas. Es otro tema del cuarto ciclo, de lo que es el plan de las edades. La otra vez alguien me preguntaba que yo por qué tenía numerados los temas, por qué no los daba sueltos y ya. Y es precisamente porque no quiero que nadie me vaya a tomar fuera de contexto, porque todos los temas hacen parte de un todo, ¿sí? Hay cosas muy radicales que se dicen en un tema y que si yo las cojo, ¿sí? Las cojo sueltas, mi espíritu, mi inclinación al pecar, ¿sí? Va a tomar eso para decir, uy, podemos pecar libremente y no importa si somos hijos de Dios. Y hay otras cosas que yo digo que son muy radicales y entonces la persona legalista las puede tomar y decir, ¿sí ve? Así es como se adora a Dios, así es como se sirve a Dios. Entonces por eso yo los tengo así, enumerados y demás, porque todo es un complemento. Es como la Biblia, tú no puedes coger un versículo y sacarlo fuera de contexto. Hace parte de toda una historia, ¿listo? Entonces por eso recuerden que ese tema hace parte también de toda una historia que hemos venido viendo de identidad, de ser hijos de Dios, casa de Dios y amados de Dios, ¿listo? Y partiendo de esa base es que vamos a entrar a ese tema que se llama Venciendo las tinieblas. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio y el Hijo de Dios se manifestó para este propósito. ¿Para qué? Dice ahí. ¿Y qué sigue? ¿Cuál es el siguiente? Para destruir las obras del diablo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, él se manifestó para destruir ¿qué? Las obras del diablo, o podríamos decir las obras de las tinieblas. Y en el contexto de ese versículo, ¿de qué está hablando? ¿Qué palabra está ahí resaltada? Pecado, ¿cierto? ¿Qué es pecado? En el griego es amartano, que significa errar al blanco, y lo pueden escribir, pero en el Antiguo Testamento hay 3 palabras para la palabra pecado, y ustedes en la Biblia van a encontrar que muchas veces se dice pecado, pero a ti te toca ir y ver el original para ver a cuál de las 3 se está refiriendo, aunque todas están relacionadas. La primera de ellas es het, su significado es ofender al fallar en llevar a cabo un encargo. ¿Ofender en qué? Al fallar en llevar a cabo un encargo. Entonces, digamos, yo te encargo a ti algo, ¿sí? Brian, por favor, ve, ¿sí? Ve, vaya y me trae una caropa de huevos de la tienda, Brian, ¿sí? Y Brian va y se mete a internet y se le olvidó lo que le dijo su papá y regresa a la casa como si nada y el papá le dice, ¿y la caropa de huevos? ¡Ah! Perdóname, papá, porque yo head contra ti. ¿Sí? ¿Sí me hago entender en el contexto? O sea, yo, ¿sí? Te ofendí. ¿Por qué? Porque dejé de cumplir un encargo que me habías dado. ¿Listo? La segunda palabra es pecha, ¿sí? ¿Qué pecha que no cumpliste? Que significa incumplir o romper una obligación contraída. Y de ahí viene la palabra pesar. No, mentiras, eso no es cierto. Es que suenan parecidas, ¿cierto? ¿Qué pechar? ¿Qué pechar? ¿Qué pecas? Pecha, ¿sí? Incumplir o romper una obligación contraída. Cuando una nación hace un acuerdo con otra, digamos que la frontera va hasta cierto lugar, y la otra nación coloca una ciudad y dice, no, la frontera, si corre la frontera, por ejemplo, se dice que esa nación, ¿sí? Pecha contra la otra, ¿sí? Incumplió o rompió contra la otra. O en la Biblia lo traducirían que esa nación ¿qué? Pecó contra la otra. Se diría que Brian pecó contra su papá, porque no cumplió con un encargo que se le dio. ¿Listo? ¿Vamos bien? Y el tercer significado es abón, no tiene nada que ver con la marca de maquillaje ni nada, ¿sí? Es en el hebreo, su significado es desviarse, ¿sí? No finalizar una tarea encomendada. Y aquí hay una mano de abones, porque sus papás les dicen, haga tal cosa y lo dejan a medias, ¿les ha pasado? Y les dicen, ¿por qué no terminó de limpiar su cuarto? ¿Por qué no terminó de hacer tal cosa? Ay, es que me llamó mi amiga, ay, es que me llamó mi amigo, ay, es que me embolaté en tal cosa. Entonces, cuando ustedes dejan de hacer algo, ¿sí? Dejan algo a medias, se dicen que dan abón, ¿sí? ¿Sí? No finalizaron la tarea encomendada. Se desviaron, por eso es que es desviar, porque tenían una tarea, ¿sí? Brian, vaya y traiga la caropa de huevos. Y él iba a hacer la tarea de traer la caropa de huevos, pero abón contra su papá porque él se desvió, ¿sí? Cometió pecado porque se desvió hacia las maquinitas
y dejó de cumplir su propósito de traer una caropa de huevos. ¿Entendemos? Muy bien, entonces en resumen, ¿qué es pecado bíblicamente hablando? Es errar al blanco, ofender al fallar en llevar a cabo un encargo, incumplir o romper una obligación contraída y desviarse, o sea, no finalizar una tarea encomendada. Y este significado es hermoso, ¿sí? Porque es el significado bíblico. Entonces, pecado no es que tú hiciste algo que a Dios no le gustó. Que eso es lo que a veces tomamos. ¿Qué es pecado? Hice algo que a Dios no le gustó. No, tú puedes pecar contra tu prójimo, tú puedes pecar contra tus papás, tú puedes pecar contra tu esposa, tú puedes pecar contra tu esposo, tú puedes pecar, ¿sí?, contra tus compañeros de estudio. Tú puedes pecar contra otras personas, ¿sí? No es solamente en contra de Dios. Una nación puede pecar contra otra porque puede desviarse de un acuerdo, desviarse de seguir un diseño, ¿sí?, algo que se le había encomendado y demás. ¿Estamos bien? Vamos a ir pasito a pasito. Entonces, en Génesis 1 y 2, ¿cierto? Tenemos que Dios emprende el proceso de creación. Recuerden que Génesis es un libro que nos habla de principios, entonces no vamos a entrar a debatir, ¿cierto?, el tema de la creación y de las palabras ahí en el hebreo, que son unas eras de tiempo y demás. ¿Listo? Estamos hablando de un libro de principios que nos establece un principio, que en el principio, ¿cierto?, Dios. Y Él formó, ¿sí? Él emprendió todo un proceso de creación maravilloso para que nosotros descubramos cómo fue que Él lo hizo. Y Él creó la tierra, y en medio de esa tierra se nos dice que hay una vida, que una especie que se llama humanidad, y esta especie llamada humanidad tenía un propósito eterno, ¿cierto?, de ser la imagen visible del Dios invisible, ¿cierto?, sea mi imagen, mi semejanza, y ejerzan dominio, pero con miras a que tomaran del árbol de la vida para que fueran la imagen de Dios, en el sentido de que el Espíritu de Dios viniera a habitar en ellos, entonces que fueran su casa, ¿cierto?, que el Padre tuviera una familia de hijos, ¿cierto?, que tuvieran su ADN, entonces que sean su familia, y que el Hijo, Jesucristo, tuviera una contraparte o una esposa. Y ese es el propósito eterno de Dios. Pero como todos sabemos, hombre y mujer pecan, ¿cierto? Hombre y mujer desobedecen a Dios, hombre y mujer rompen el encargo que se les había dado, hombre y mujer se desvían de ir por el fruto del árbol de la vida y toman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí ven lo que es el pecado, bíblicamente hablando? Tenían un encargo y hombre y mujer se desviaron de esa obligación. En Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio. ¿Sobre qué? Sobre toda la creación, ¿cierto? Los peces, las aves, toda la creación. Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, la pregunta es, ¿el hombre está cumpliendo con su encargo divino? Si ustedes miran a su alrededor, ¿el hombre está reflejando la imagen de Dios? ¿El hombre está reflejando la semejanza de Dios? ¿La humanidad está ministrando la creación de Dios? Si ustedes miran a su alrededor, si ustedes miran en sus universidades, colegios, trabajos, si ustedes miran en los periódicos, en las noticias, ¿ven al hombre cumpliendo con su encargo? Dicen: wow, el hombre está reflejando el carácter de Dios. Wow, el hombre se asemeja tanto a Dios. Wow, el hombre está administrando, cuidando la creación. ¿Eso es lo que se ve? ¿No? Para el récord todos dijeron no, sino que lo susurraron. Listo. Entonces podríamos decir bíblicamente que la humanidad está en pecado. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no están cumpliendo, están errando en el blanco, no están cumpliendo, ¿cierto? Están ofendiendo al fallar en el encargo que recibieron, rompieron, ¿cierto?, la obligación contraída y se desviaron. No han finalizado la tarea que se les encomendó, de llevar imagen y semejanza de Dios y ejercer dominio. Entonces, la humanidad, al desobedecer a Dios, al salirse de ese contrato con Dios, ¿sí?, al no ser esa imagen de Dios y al no gobernar bien la creación,
desata lo que es una era de maldad, que es la que estamos viviendo. O sea, estamos viviendo lo que la Biblia llama la era de maldad. ¿Por qué? Porque el hombre está viviendo desviado de cumplir con el propósito de Dios. O sea, quiero que vean eso, ¿sí? Eso es pecado. Que a veces tenemos un concepto tan espiritual del pecado, ¿sí? Y pecado es dejar de hacer lo que debes hacer. Por eso Santiago lo dice tan claramente: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, porque se está desviando de. O sea, el que sabe hacer lo bueno y no llega hasta allá por esa caropa de huevos, sino que se queda en el café internet, ¿cierto? Eso le cuenta como pecado. Entonces, estamos en una era de maldad bajo el gobierno de Satanás y sujetos al pecado. Pero entonces los profetas comenzaron a decir: va a haber un momento en que Dios va a establecer su reino en la tierra. Y ellos, al querer decir esto, querían decir: va a haber un cambio de era, va a haber un cambio de pensamiento, y no vamos a estar bajo el pecado, sino que vamos a estar en obediencia, en justicia, vamos a recuperar el camino, vamos a ser buenos administradores de la tierra, teniendo la imagen de Dios y la semejanza de Dios. Daniel 2:24 dice: el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos los demás reinos, y él permanecerá para siempre. Daniel 7:3-14 dice: aquí vi las visiones y vi uno como hijo de hombre que venía, se dirigió al anciano de días, fue presentado ante él y le fue dado ¿qué? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas ¿qué? Le sirvan. Su dominio será un dominio eterno, nunca pasará, y será un reino que no será destruido. E Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia, ¿verdad? Del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, ¿de qué más? Del que publica la salvación, del que le dice a Sión: tu Dios reina, ¿cierto? Pero ¿qué es la salvación? La salvación es: el hombre se ha desviado de su encargo divino, está destruyendo el planeta, está destruyéndose unos a los otros. El hombre se ha desviado de su encargo divino por seguir sus propios anhelos y deseos, o lo que se llama pecado. ¿Sí? Se cae en pecado porque esos anhelos y deseos egoístas lo llevan a desviarse, ¿sí? A incumplir el pacto que hace con Dios. Le promete algo a Dios, ¿sí? Y al año se lo olvida, ¿sí? Le promete consagrar algo a Dios y lo deja en la basura. ¿Sí? El hombre, por causa del pecado, ¿sí? Está incurriendo en eso. ¿Está haciendo qué? Está rompiendo un pacto con Dios, está rompiendo pactos con otros hombres. Le dice: mira, ¿sí? Te voy a amar, ¿sí? Y me voy a casar contigo. Al año se olvida de ella y se consigue otra, ¿sí? El hombre hace eso, ¿sí? Tenemos parejas que se casan y todo, y el hombre deja a la mujer abandonada. El hombre está incumpliendo pactos, el hombre está pecando, y eso está trayendo consecuencias, maldición y demás. Eso está haciendo que la tierra sea maldita por causa de nuestro pecado. Eso está haciendo que nos alejemos de ser imagen de Dios y semejanza de Dios, porque en vez de ser de carácter firme y como Dios es, somos de dobles. Decimos una cosa y hacemos otra. Necesitamos ser salvos de eso, es lo que ellos decían, ¿sí? Necesitamos ser salvos de esta era de maldad y que Dios venga a traer rectitud y establecernos en una era de justicia. Y aquí Isaías está diciendo: en algún momento van a venir a traer alegres nuevas, a decir que Dios reina, a decir que hay justicia, a decir que Dios está colocando en orden todas las cosas, a traer salvación y a publicar buenas del bien. Ahora, llegamos al Nuevo Testamento y tenemos los primeros 4 libros de la Biblia. ¿Cómo se llaman? Se pueden copiar, que ahí de frente están escritos por si acaso. Ahí más duro. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y se les conoce como los evangélicos, los evangelios. Muy bien. Los evangelios, ¿cierto? ¿Por qué se les conoce como los evangelios? Porque son los que traen las buenas nuevas, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué significa evangelio? ¿Palabra de Dios? Evangelio significa buenas nuevas, ¿sí? No significa más ni menos, significa buenas noticias. Buenas noticias, ¿sí? Por ejemplo, cuando Brian trae la caropa de huevos,
en su casa es buenas noticias, ¿sí? Porque, wow, él trajo la caropa de huevos, no se desvió, ¿sí? O lo disimuló muy bien. No se desvió, fue y trajo la caropa de huevos, no se gastó la plata en otras cosas, ¿sí? Regresó con la caropa de huevos, esos son buenas noticias, son las noticias que alegra el día, ¿sí? Cuando tú llegas con una nota muy buena donde tus padres, ¿qué son? Buenas noticias, ¿sí? Eso es, o sea, no lo saquen de su contexto, no me lo espiritualicen tanto. ¿Qué es evangelio? Buenas noticias, ¿sí? En Marcos 1:1 dice, este es el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Este es el principio de qué? De las buenas noticias de Jesucristo. Entonces, cuando tú le quieres compartir las buenas noticias a alguien, ¿sabes lo que tú deberías hacer? Regalarle un Nuevo Testamento y decirle, comienza a leer de Mateo en adelante, porque ahí vas a encontrar las buenas noticias. O sea, en 5 minutos no te las puedo dar. Sí te puedo dar un abrebocas, una introducción, pero aquí están las buenas noticias. O sea, ¿ustedes por qué creen que se escribieron los evangelios? ¿Porque no tenían nada más que hacer y tenían plata para gastar en papiros que eran carísimos? No, porque les tocaba tener escritas las nuevas noticias para poder pasarlas de congregación en congregación, porque los apóstoles fueron los que vivieron y estuvieron con Jesús y estaban dando testimonio de todo lo que Jesús dijo, y cuando se abrió una nueva congregación decían, queremos escuchar, sí, las buenas noticias. Entonces les decían, vengan, hagan una oración y voy para el cielo si se muere esta noche. No les decían eso, le decían, vamos a contarte la historia de Jesús. Y por eso pasaban meses o incluso años en un lugar los apóstoles estableciendo una congregación, porque tenían que contarles la historia de Jesús y mostrarles la cultura del reino. ¿Sí? Esto es lo que Jesús dijo, ¿sí? Esto es lo que Jesús estableció y demás. Esas son las buenas nuevas. Eso es parte de porque el plan de las edades no es una sola enseñanza, sino que lo he hecho, ¿sí? En ciclos y en enseñanzas, porque es intentar colocar todo el consejo de Dios, ¿sí? En un orden cronológico y darlo a conocer. ¿Estamos? Entonces por eso se llaman los evangelios. Entonces, ¿qué hacían ellos? Los leían. Te voy a contar las buenas nuevas. Venga, vamos a escuchar las buenas nuevas. Y comenzaban a leer, y a leer, y a leer, y a leer, ¿sí? Parte de esa herencia quedó luego en parte de lo que la Iglesia Católica hace, que ustedes ven y ellos qué hacen durante la misa. Los que no se quedan dormidos. No se burlen que igual se quedan dormidos en el culto, en lo que sea se quedan dormidos porque esa es la naturaleza humana, o sea, no es la misa en sí. ¿Sí o no? Se quedan dormidos hasta en un concierto a veces. Pero bueno, ¿qué es lo que hacen? Leer los evangelios, sí, así sea que solo lean una partecita. Pero ¿qué se hacía? Eso es rezagado. ¿Qué se hacía? Se leía todo esto. Por eso se llama el evangelio según Marcos, el evangelio según Lucas, o sea, las buenas noticias como las escribió Lucas. Y empezaban a leer. Jesucristo hizo esto, Jesucristo hizo lo otro. Estas son las buenas noticias. Sí, que Jesucristo es el rey y que vino a reinar. Que Jesucristo es rey, ¿sí? Y combatió hoy las tinieblas, que Jesucristo es rey y vino a mostrarnos una nueva manera de vivir. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias? Que sí, que el hombre cayó de su propósito original, ¿cierto? Está ahí lo que es el paréntesis o la caída. Pero que Jesucristo viene para llevarlo a un lugar llamado cielo, no. Jesucristo viene para colocarlo de nuevo en el curso original, a que complete su propósito eterno. Ya son buenas noticias. Son buenas noticias. Porque Jesucristo viene a mostrarnos cómo vencer las tinieblas. Jesucristo viene a decir, ¿sabes algo? Que tú le pegues a tu esposa no es normal. ¿Sí? ¿Sabes algo? Que tú robes a tus conciudadanos no es normal. ¿Sabes algo? Que tú cobres usura no es normal. ¿Sí? O sea, viene a establecer un nuevo orden, ¿sí? De cómo hacer las cosas. Y algo muy interesante que sucede ahí en Marcos, que nos va relatando la historia, es que Jesucristo llega al Jordán y es bautizado ¿por quién? Por Juan, ¿cierto? Juan el que bautizaba. Es bautizado, es sumergido en las aguas y cuando sale, se dice que se ve el Espíritu Santo que desciende sobre él como si fuera una paloma, ¿cierto? Y los cielos se abren y Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, ¿cierto? O este es mi Hijo, el amado. Y lo siguiente que hace el Espíritu es tomar a Jesús y llevarlo al desierto. Lo lleva al lugar de encuentro con Dios, pero también al lugar de prueba.
En Marcos 1 del 12 al 13 dice, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás y estaba entre las piedras y los ángeles le servían. Satanás, cuando lo encuentran en la Biblia, usualmente se utiliza también para personificar, ¿sí?, nuestros anhelos egoístas, para personificar los deseos egoístas del ser humano, aquello que lo lleva a pecar, a romper los compromisos y contratos. Y se nos dice que lo llevó, ¿quién lo puso allá? ¿Quién lo puso allá? El Espíritu. ¿El Espíritu de quién? O sea, el Espíritu de Dios. Y lo impulsó a ir al desierto, ¿cierto? ¿Y para qué lo llevó allá? En Mateo 4, del 1 al 11 nos dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Este, si anótenlo, es para que yo lo lea, no tanto para que ustedes lo lean porque está muy pequeño, para ser tentado por el diablo. ¿Para qué lo llevó el Espíritu? Para ser tentado por el diablo, para ser probado. Y aquí hay unos conceptos muy interesantes, porque recuerden, el hombre, ¿sí?, y en especial el hombre en los últimos siglos, ha buscado ser muy racional. Ha buscado ser muy racional. Y quiere tener toda una teología sistémica, ¿sí? Tiene que tener todo explicadito. A, B, C, causa y efecto. Y quiere coger todo eso y ponérselo a Dios. Y decir, ¿sí? A, B, C, para encasillar a Dios. Pero Dios no puede ser encasillado. O sea, Dios es el principio y es el fin. Él es amor, pero es justo. Él ama, pero disciplina. ¿A quién? Al que ama. Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sí? Entonces hay unos conceptos en la Biblia que parecieran contradictorios, entre comillas, si los analizamos con una mentalidad griega, racional de A, B, C. Y por eso a veces hay versículos que decimos, pero esto no tiene sentido. Sí, no tiene sentido. ¿Pero por qué no tiene sentido? Porque es Dios. ¿Sí? Hay cosas que no podemos explicar de Dios. ¿Qué es lo que Pablo le escribió a los romanos? ¿Cierto? Escribe y les dice, ¿cómo le va a decir la masa, ¿cierto?, el jarro, ¿cierto?, el jarrón al alfarero, ¿por qué me hiciste así? O sea, no tiene el alfarero potestad para hacer lo que se le dé la gana, es prácticamente lo que está diciendo Pablo. Entonces Pablo, ¿qué está diciendo? Hay cosas que Dios hace que no tienen sentido para ti. Pero eso no quiere decir que no sean así, o sea, hay cosas que son. Y en su momento Dios nos permitirá descubrirlas. Y en su momento Dios nos permitirá explorarlas, así como puede que pasemos toda la vida sin conocerlas. Pero eso es lo hermoso, porque el universo está lleno de preguntas. Dios dejó, ¿sí?, en el universo preguntas, porque el hombre, al intentar responder esas preguntas, siempre se va a acercar más y más a Dios. Por eso toda la creación testifica de Él. Nos lleva a preguntarnos cosas, a decir, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pues entonces no intentemos encasillar a Dios. Entonces aquí tenemos algo contradictorio. El Espíritu lleva a Dios al desierto a ser probado. ¿Y saben por qué ocurre esto? Porque hay otra versión de las cosas. Hay un pensamiento acerca en el Antiguo Testamento, y es este. Ustedes encuentran que Job dice que están los hijos de Dios, o sea, están los ángeles delante de Dios, y ahí está ¿quién? Satanás, ¿cierto? Y él está diciendo, mira, pero es que a Job sí lo bendice así y demás, y se dice que él está ahí y demás. Lo que se dice, y un pensamiento que tienen los judíos y los rabinos judíos, ¿sí?, es que Satanás no es más que un siervo de Dios, que él lo utiliza para probar, pero que nunca puede hacer nada sin permiso de Dios, porque Dios a la final tiene el control de todas las cosas. Entonces cuando ellos leían esto no era indiferente, ¿sí? Era así, Dios lo llevó al desierto para que allá Satanás lo probara. Otros dicen, fue para que esa parte de su humanidad lo probara, esa inclinación a los deseos egoístas y demás. Y empieza Satanás, ¿cierto? Y le dice
Acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el Espíritu lo llevó a la ciudad santa, el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en lo más alto del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Aquí estaba utilizando teología sistemática, ¿sí? Porque escrito está, causa y efecto. Si te tiras para abajo, sus ángeles enviará para que te recojan, sí, antes de caer, para que no te dejen tropezar, para que no te dejen caer, para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dice, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, ¿cierto? No me saque la palabra fuera de contexto. Y otra vez el diablo lo lleva a otro lugar y le dice, le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dice, todo esto te doy, si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo lo dejó y aquí los ángeles vinieron y le servían. Y Lucas 4, 1 al 13 relata la misma historia. Entonces, ¿con qué venció Jesús a las tinieblas en el desierto? ¿Con qué? Con la palabra, ¿cierto? Eso es lo que siempre se nos ha dicho, pero no. Jesús venció a las tinieblas en el desierto con su obediencia. O sea, la palabra no es un libro mágico, ¿sí? No es conjurarla, ¿sí? No es ahí como el libro en cualquier show de hechiceros o demás, ¿sí? Que yo doy el conjuro adecuado y salabín salabán, las tinieblas se van. No, ¿sí? ¿Con qué venció Jesucristo a las tinieblas en el desierto? Con su obediencia a Dios. Sí, que está en la palabra porque Dios dejó su registro escrito en la palabra, pero fue su obediencia lo que marcó la diferencia. Pero a nosotros se nos dice que fue la palabra. Y eso hace un mundo de diferencia. Porque entonces nos condiciona así la palabra, así lo que importa es la palabra. Y por eso tenemos personas que tienen la palabra en sus Biblias, en su billetera, anotadas por todo lado, pero no la obedecen. Porque hay una separación, ¿sí? O sea, ¿con qué venció Jesús las tinieblas? Con su obediencia. Por eso Filipenses 2 al 8 dice, hablando de Jesús, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Haciéndose qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos 5, 8 dice, y aunque era hijo ¿qué? Aprendió obediencia por lo que padeció. O sea, en todos, este ya es el tema número 35 del plan de las edades. En todos los 34 temas que hemos visto, o sea, son más de 50 horas que hemos visto, los que han visto todo de corrido y demás. Hemos establecido toda una plataforma siempre de nuestra identidad como hijos de Dios. Nuestra identidad como hijos de Dios, porque es lo que más nos viene a atacar también a veces esos deseos egoístas, el mundo, Satanás, como lo quieran llamar. Nuestra identidad como ¿qué? Hijos de Dios. Pero aunque seas hijo, el padecimiento te ayuda a aprender a obedecer. Tienes que aprender a obedecer. Porque Dios, a todo el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces una cosa no quita la otra, ¿sí? Y entonces en Marcos 1, 14 al 15, después de estas cosas, después de que Jesús derrota las tinieblas en el desierto, igual se nos dice que quedaron rondando por ahí y demás. Después que Juan había sido encarcelado, Marcos 1, 14 al 15, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, hermanos, y creed en el evangelio. ¿Qué dice ahí? Arrepentíos. Esa palabra significa, bueno, en el griego es metanoeo, y su significado es cambia la manera de pensar, cambiar la manera de pensar. Algo muy interesante es un verbo. ¿Qué es un verbo? ¿Qué es un verbo? ¿Qué es un verbo? Todos en corrido para que se escuche. ¿Qué es un verbo? ¿Qué es un verbo? Muy bien, ¿cierto? ¿Una qué? Acción. ¿Y qué acción en este caso? Cambiar la manera de pensar. Entonces, gráficamente, estamos en la era de maldad, ¿cierto? Llevados por el pecado, en el reino de las tinieblas.
¿Por qué es el reino de las tinieblas? Porque todo el fruto, ¿sí?, es tinieblas. El fruto son separaciones, el fruto son hogares destruidos. El fruto son naciones contra naciones. El fruto son unos que tienen demasiados acumulación de recursos y otros que se están muriendo literalmente de hambre todos los días. ¿Sí? O sea, el fruto de la humanidad, ¿sí?, hace que viéndolo de lejos su fruto es maldad. Entonces se llama que es una era de maldad o un reino de tinieblas. ¿Sí? Arrepentimiento es, sal de esa era de maldad, da la vuelta y entra en una era de justicia. Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Bajo el gobierno de Dios y sujetos a Dios. Acá es bajo el gobierno de Satanás, o si lo quieren poner bajo el gobierno de tus impulsos egoístas y sujetos al pecado, o sea, estar desviándose del camino. Cambien eso, entren a la era de justicia bajo el gobierno de Dios, con sujetos a Dios, entren al reino de la luz. Y eso es arrepentimiento. Sí, es un cambio de reinos, es un cambio de dirección. Cambia tu manera de pensar. Entonces Jesús vino y les dijo, vengan, les quiero contar que si creen en mí van a ir al cielo. No, ¿qué les dijo? Arrepiéntanse. O sea, el reino de Dios ya está acá. ¿Sí? Ustedes tienen un encargo divino, una comisión divina. No sigan actuando, no sigan en la era de maldad, en el reino de tinieblas. Cambien su manera de pensar. Amen a su prójimo como ustedes mismos y demás. Mateo 5, del 1 al 11 nos cuenta. Viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán, ¿qué?, consolados, ¿cierto? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿De la qué? Justicia, gracias a esa palabra, justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados van a ser ustedes por mi causa cuando los insulten, persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. O sea, si tú te robas algo en la universidad y te pillan y te dicen, usted es un cristiano ladrón, no digas, me están persiguiendo por mi fe. O sea, te están persiguiendo por ladrón, no es que es lo que está diciendo él ahí. ¿Sí? Dice, bienaventurados es cuando tu justicia, bienaventurados es cuando tu justicia sea tan buena que lo que digan de ti malo se lo tuvieron que inventar. ¿Sí? Porque no tienen nada que decir en contra tuyo. Entonces tienen que inventárselo. Entonces comienza Jesús a enseñar a sus discípulos cómo vencer las tinieblas que han venido sobre el mundo. Y no les dice, vayan y échenle aceite, vayan, grítenle a las tinieblas. Les dice algo muy hermoso. Ustedes van a vencer las tinieblas con sus hechos. No por nada el siguiente libro en la Biblia no se llama Teoría de los Apóstoles. Se llama Hechos, vida, acción. ¿Sí? No se llama, ten tu relación personal con Dios ahí en tu corazón, lo que importa es la intención. Sí, lindo, sí. La embarraste, pero lo que importa es la intención. No, hechos, fruto. Lo que importa es el fruto. La intención no vale nada si tu fruto es horrible. Ese es el parámetro bíblico. No dice, voy a venir, sí, Jesús, y los voy a juzgar por sus intenciones. Fuiste una desgraciada con tu mamá, pero tenía las mejores intenciones en tu corazón, no te preocupes. No, voy a juzgar el fruto. Voy a juzgar el fruto, no las intenciones. Marcos 5:13 dice, y le continúa hablando a ellos, ustedes lean, miren, yo aquí, de pronto un día lo hacemos, leemos todo el Evangelio, porque eso es lo que deberíamos hacer. ¿Sí? Yo asumo que ustedes lo hacen en casa, pero algunos no lo hacen. Entonces yo asumo eso, entonces a veces uno asume mal. Es un día lo hacemos, nos dedicamos solamente a leer los Evangelios, pero les queda de tarea leer los Evangelios. ¿Listo? Ustedes, continúa hablando, son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? ¿No sirve más para qué? Para nada, ¿cierto? Sino que está para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Es como un chicle. Estoy poniendo una analogía muy moderna. Piénsalo.
Medítalo, parábola de Jorge. Ustedes son como un chicle. Pero si ustedes pierden su sabor a tutti frutti, ya no sirve más para nada, sino para ser botados y echados fuera y pisoteado por los hombres, literalmente. Y alguien va a decir, qué asqueroso este chicle que se me pegó el zapato. Usted tiene que estar a tu lado, no seas un chicle. No seas un chicle desabrido. ¿Qué está diciendo Jesús? Ustedes son la luz, la sal del mundo, ¿cierto? Ustedes son lo que le da sazón a la vida. Mira que está a tu lado, ¿tú le das sazón a la vida? ¿Sí? Porque ustedes están llamados a vivir en justicia, paz y gozo, ¿sí? A traer la era de justicia, a hacer las cosas bien, a hacer las cosas pensando en los demás. Ustedes están llamados a retomar el encargo de administrar bien la creación, de amar a su prójimo como ustedes mismos. Pero si ustedes no toman ese encargo, si pecan, o sea, dejan el encargo tirado, eso es pecado, ¿no? Si pecan, si dejan su encargo tirado, pues no sirven para nada. ¿Sí? Para que los hombres los pisoteen, no sirven para nada que ustedes, miren, si ustedes no cumplen con el encargo que se les ha dado, con ¿sí? todo lo que Dios dice, que es por nuestro bien y el bien de los demás, pues van a terminar con relaciones rotas, van a terminar con embarazos no deseados, van a terminar abortando, van a terminar desviándose, metiéndose hasta con animales y demás. Porque dejan su encargo. Ustedes tienen un encargo, una manera de hacer las cosas, no se desvíen, si no, no sirven para nada. Marcos 5, 14 al 16 dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, ¿cierto? O sea, ¿quién hace eso? Muy chistoso. Me lo he puesto por un experimento, pero voy a prender esta luz y voy a taparla, ¿cierto? Ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean ¿qué? Para que vean cuánto ¿qué? Para que vean cuánto ¿qué? Para que vean ¿qué? Sus buenas obras. Hechos, acciones. Recuerden, es el libro de los hechos, no de las teorías. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Que ustedes están llamados a alumbrar. Pero si ustedes no alumbran, pues no sirven para nada. ¿Sí? Y no es que esté diciendo, yo los desecho y no sirven para nada. Están diciendo, pues, no está sirviendo para nada. Tienes un encargo, una misión divina. Si no la cumples, pues no estás cumpliendo tu objetivo, es lo que está diciendo. Te estás desviando de. Y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo glorifican ustedes a Dios? Con sus buenas obras. ¿Cómo glorificamos a Dios? Bueno, hermanos, alcen las manos que vamos a darle gloria a Dios. Esa puede ser una manera, es válida. Chao, computador. Esa puede ser una manera, ¿sí? Puede ser válida. ¿Cierto? Pero ¿qué dice la palabra? Esa es una manera también de darle gloria a Dios. Que en los salmos está, ¿sí? Levanten sus manos, alaben, ¿sí? Alábenlo, adórenlo. Denle gloria. Porque eso también es una buena acción. Pero no lo es todo. Recuerden que es una verdad medias, una completa mentira. Desafortunadamente, como es lo que más enfatizamos, es lo que se nos queda grabado. Y por causa del pensamiento de nuevo griego, dualista, entonces tenemos, darle gloria a Dios es cantarle, pero no importa lo que yo haga con mi vida, con mi cuerpo, en mi casa y demás. Y lo que Dios está diciendo es sean integrales, ¿sí? Adórenlo en la congregación, levanten sus manos, alábenlo, pero con esos mismos labios, alábenlo en el Transmilenio, alábenlo mientras escogen un taxi, ¿sí? Alábenlo mientras les tocó caminar bajo la lluvia y han tenido el peor día de todos, ¿sí? Que sus obras hablen. Marcos 5, 17 a 19 dice, y continúa hablando Jesús, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir, porque de cierto les digo que antes de que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido. De manera que cualquiera que quebrante esos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado ¿dónde? En el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y continúa y dice, por tanto, y le está hablando a los discípulos, les digo, si su justicia, de nuevo la palabra, ¿qué? Si su justicia no es mayor
que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y esto es pesado. Le dice a los discípulos, ustedes deben de ser más justos que lo justo, ¿sí? Más justos que los que se creen más justos en el planeta. Los escribas y los fariseos, aquellos que tienen más de 120 capítulos acerca de cómo purificarse con agua en su Talmud, su justicia debe ser mayor que la de ellos. Su justicia, no su religiosidad. ¿Sí? Hay una gran diferencia. Pero está diciendo, su justicia debe ser mayor que la que de ellos. ¿Por qué? Porque ustedes van a predicar una gracia tan radical de que Dios ha decidido perdonar todos los pecados. Van a predicar una gracia tan radical que debe estar acompañada por una santidad radical. O si no, van a haber personas que van a tomar la gracia como pretexto para pecar. Entonces, entre más tú hables de la gracia de Dios, más santidad debe haber en tu vida. Es proporcional. ¿Sí? Es lo que está diciéndoles a ellos. Si su justicia no es mayor que la de ellos, los de los cientos de capítulos en cosas absurdas, tienen hasta cómo levantarse. Si te levantas con el pie que no es, entonces ese día no te va a ir bien. Dios no te va a bendecir. Si tienen toda una serie de rituales y demás. ¿Sí? Pues él está hablando no de religiosidad, sino de justicia. Si su justicia, si su manera de hacer las cosas, de actuar, ¿sí?, no es excelente, no van a estar en el reino de los cielos. Les pone una medida altísima. Y luego empieza a hacer una serie de comparaciones. Ustedes escucharon, no matarás, y yo les digo, cualquiera que mate, obviamente, será culpable de juicio, ¿cierto? Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y empieza, ¿sí me van a entender? Les dice, su justicia debe ser mayor que la de ellos. Su justicia debe ser mayor. ¿Por qué? Porque ellos habían tomado religiosamente los mandamientos. Entonces decían, bueno, yo no puedo matar a mi hermano, entonces lo voy a tratar como una escoria. Sí, lo voy a tratar mal, lo puedo insultar, le puedo tratar mal, lo puedo hacer sentir como un miserable. O sea, uno puede hacer eso, ¿sí? Pero no lo maté. No he incumplido la ley. Y él dice, su justicia es mayor, o sea, no caigan en eso de religiosidad. O sea, ustedes con que hagan sentir mal a su hermano, con que le digan que es un tonto, ¿sí?, y demás, con que le digan cosas así, están pecando contra él. Y nos exige un nivel de justicia mayor. Y continúa, ustedes escucharon, no cometan adulterio, pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya que adulteró con ella en su corazón. Entonces ellos tomaban la ley igual, no cometerás adulterio, ¿cierto? Está ahí el mandamiento, ¿sí? Y llegaban y decían, bueno, no puedo cometer adulterio. Entonces, ¿han escuchado ese dicho absurdo? Que cuando miras por segunda vez es cuando pecas. Que si ves a una mujer, y entonces cuando miras por segunda vez es cuando ya pecaste. Entonces, ¿qué dicen? Entonces me quedo mirando un montón la primera vez. Un montón, porque hasta la segunda no he pecado. ¿Sí? Algo así pasaba realmente. Es un chiste y todo, pero pasa en la vida, pasa en las películas, pasa en TNT. Pero en serio, pasa, ¿sí? Entonces ellos decían, no vamos a cometer adulterio, ¿sí? Pero vamos a dejar que el ojo, ¿sí? Alimentar el ojo y demás. Y Jesús viene y les pone otra vez la justicia. Cualquiera que mire a una mujer ya con ese deseo, con esa inclinación, ya pecó con ella en su corazón. Y coloca algo más, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Más adelante hablaremos de la palabra infierno, por ahora no. Marcos 5, 38 al 42. Oyeron que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, pero antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, dale una cachetada en la izquierda. No, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Entonces, ¿sí ven la santidad tan radical? O sea, ¿sí ven las cosas del reino tan radicales que son? Y tan tenaz. ¿Sí? O sea, ¿sí ves? Eso va en contra de ti, Meli. ¿Sí?
va en contra de tus deseos egoístas. Sí, va en contra de mí, de mis deseos egoístas. O sea, a mí alguien me cierra en la calle y yo quiero tirarle el carro, perseguirlo y hacerlo estrellar. Eso es lo que sale de mis deseos, de mi corazón. Pero ¿saben qué está diciendo Dios? Te vas a desviar. O sea, eso es pecado. Porque eso te va a hacer desviar de tu propósito. Tú tienes un propósito y un encargo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. No peques. Entonces, ¿siguen que el pecado es algo que va de la mano es de la acción o de la inacción? Y esto va en contra de nuestros deseos egoístas. Va en contra de ellos. O sea, ¿quién aquí cuando le hacen daño piensa inmediatamente en Señor, Dios te bendiga eso? ¿Sí? Dios nos redarguye, pero nuestra primera chispa no es esa. ¿Sí? Otra vez bendícela con tu fuego. ¿Qué tal? Me robaron el celular, qué desgraciados. Sí, es que en esta ciudad, bla, bla, bla. No, ¿por qué te sorprende? Estamos en la era de maldad. Por eso la urgencia de que tú prediques, de que tú capacites a otros, de que tú discipules, de que tú des a conocer que hay una manera diferente de hacer las cosas. Por eso la importancia de ser lo que decimos ser, para que se multiplique en nuestra ciudad esto, en nuestra nación, y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Entonces hay dos posiciones. Y él dice, amén. O sea, si alguien viene a robar, a pegarles, volteen la otra mejilla. Si alguien viene a insultarlos, no respondan con la misma moneda. Mejor dicho, esto en resumen, esto se podría decir de otra manera. Renuncia al pero. ¿Sí? Renuncia al pero. Cualquiera de ustedes, siempre que tienen un problema con alguien, con quien sea, lo que sea, pero eso es lo que ustedes dicen, no, yo lo amo y todo, pero fue que tal cosa, o sea, renuncia al pero. ¿Sí? Renuncia al pero. Marcos 5, 43 al 48, para terminar esta parte, dice, oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás ¿a quién? A tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y odien a su prójimo. No, o sea, amen a los unos y a los otros. O sea, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen y hagan el bien a los que los odian. Oren por los que los ultrajan. ¿Oren por qué? Por los que los ultrajan. Porque el evangelio son hechos. La vida con Dios son hechos. Y por eso en el libro de Hechos se nos cuenta de primeritas, ahí en los primeros capítulos, la historia de un joven que fue apedreado hasta la muerte y oraba diciendo, no les tengas en cuenta este pecado, mientras su cuerpo entraba en colapso y moría. Muy interesantes. No son teorías, son hechos, pónganlo en práctica. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? O sea, cualquiera hace eso. O sea, ¿quién no ama al que lo ama? ¿Quién no le sonríe a la persona que le da regalos y obsequios y demás? ¿Sí? Chévere. Pero si ustedes, viene alguien y los ultraja, viene y los saluda, o les pide la mano a aquella persona que en el pasado los hirió, ahí es donde ustedes tienen la oportunidad de hechos. Ahí es donde ustedes tienen la oportunidad de amar sin condición y de perdonar aunque ustedes tengan la razón. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Cumplan con su encargo divino. ¿Sí? Vengo a restaurar en ustedes la imagen de Dios, la semejanza de Dios, para que puedan ejercer dominio sobre el pecado, para que puedan volver a su curso original, para que no se escuden detrás del pecado, que fue Satanás, que fue el pecado el que me obligó, es que Satanás me la tiene montada. No, viene Jesús a quitar todas las excusas y a dejarlas en la cruz. Es que Satanás me ataca, Satanás reacciona, una cachetada de lo que necesitas. ¿Sí? Liberación. En nombre de Jesús, Satanás no tiene derecho porque ya fue juzgado en la cruz. Cambia tu manera de pensar en lo que necesitas, arrepentirte. ¿Sí? Porque Jesús viene a quitarnos todo el piso de excusas. ¿Qué fue lo primero que hizo el hombre cuando se le acercó a Dios? La mujer que me diste. ¿Qué fue lo primero que hizo la mujer? La serpiente me lo dijo. Y viene Jesús a quitar todas las excusas
y a darnos la imagen de Dios y la semejanza de Dios para que podamos ejercer el dominio de Dios sobre el pecado y ya no podamos excusarnos. Y esa es la lucha que tiene ahí Pablo, Romanos 6 y 7. Pero Pablo llega a la victoria. El bien que quiero hacer no lo hago, sino que lo malo es lo que hago. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de estos impulsos? Mas gracias doy a Dios por Cristo Jesús, porque me salvó. Por eso Romanos 6, 11 al 14 dice: ustedes considérense muertos al pecado. Dile a que está a tu lado: muérete. Dile: muera al pecado. Considérate muerto al pecado. Considérate muerto al pecado. Dísele a la persona que está a tu lado: considérate muerto al pecado. ¿Sí? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal. O sea, ¿qué está diciendo? No reine ¿quién? El pecado. O sea, de modo que lo obedezcan, ni tampoco presenten sus cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad. Preséntense en ustedes a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como ¿qué? Instrumentos de justicia. Volví a aparecer esa palabra. ¿Por qué? Porque el pecado no se va a enseñorear más de ustedes. No están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿No están bajo la ley, sino qué? Bajo la gracia. Pero gracias a Dios la escritura es una sola y Pablo continúa. ¿Y ahora qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, hermano. No es lo que estoy diciendo, está diciendo Pablo. ¿No saben que si se someten a alguien para obedecerlo, como esclavos, se hacen esclavos de aquello que ustedes obedecen? Entonces hay dos reinos. Pueden obedecer al pecado para muerte, la era de maldad, o la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza que les fue entregada. Han sido liberados del pecado y han venido a ser siervos de la justicia, ¿cierto? O sea, esto ya aconteció en sus vidas. Ustedes están en el reino de la luz. En otras palabras, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Jesús? Caminen a la altura de su llamado. Pero caminen. No piensen en caminar. No, ¿sí? Deseen caminar. ¿Qué está diciendo Pablo? Es hermoso, precioso. Lo que dice por medio de Pablo Dios. Vivan su fe. Pero vívanla. ¿Amas a Dios? Eres un mentiroso, porque si no amas a tu hermano a quien ves, no puedes decir que amas a Dios a quien no ves. Entonces, ¿qué es pecado? Errar al blanco, ofender al fallar en llevar a cabo un encargo, romper una obligación contraída, desviarse, no finalizar una tarea encomendada, ¿cierto? La caropa de huevos. En otras palabras, pueden escribir esta definición de pecado, pueden pegarla, pueden anotarla, pueden tenerla en sus frentes de sus Biblias, donde quieran anotarla. Pecado es todo aquello que rompe el diseño original de Dios. Eso es pecado. No espero que tiene de malo. Todo aquello que rompe el diseño original de Dios. Todo aquello que rompe el diseño original de Dios. Todo aquello que va en contra de la biología, la anatomía. Todo aquello que rompe el diseño original de Dios. Todo eso es pecado. Sencillo. Entonces, el encargo original, reflejar la imagen o el carácter de Dios. ¿Qué sería pecado? Reflejar, ¿cierto? Todo lo contrario al carácter de Dios. ¿Qué hace parte del encargo original? Ejercer dominio sobre la creación. ¿Qué es pecado? Dominar y manipular a otros seres humanos. En Génesis 1:26 a la humanidad se le encarga la creación, pero nunca se encarga que se pongan el uno sobre el otro. Cuando tú manipulas a alguien, cuando tú manipulas a alguien, eso es pecado, porque no fuiste diseñado para eso. Cuando tú te levantas por encima de alguien, eso es pecado, porque tú no fuiste diseñado para eso, para pisotear a alguien más. El encargo original, traer orden a la creación, ¿cierto? Investigar, expandirnos, explorar, ese es el anhelo que está en nosotros, avanzar,
¿cierto? Miramos hacia las estrellas porque sabemos que hay algo más. Pero ¿cuál es el pecado? Concentrarnos en acumular y acaparar, lo que impide que los recursos se puedan destinar a el avance de la ciencia, el avance de educación, el avance de explorar. Porque no hemos sido capaces de administrar bien la tierra, no hemos podido dejar que el hombre se expanda, ¿cierto? Se multiplique a través del cosmos. Y hay mucho por explorar. El encargo original, administrar la tierra. ¿Cuál es el pecado? Todo aquello que contribuya a destruir la tierra. Entonces es hermoso. ¿Por qué es hermoso? Porque Dios es muy práctico. Dios es muy práctico, ¿sí? O sea, nuestro encargo es cuidar la tierra. Todo aquello que destruye la tierra es pecado. Pero como está ese dualismo platónico, esa creencia gnóstica que no es cristianismo, de que un día vamos a dejar a irnos de acá y todo esto se va a acabar, entonces ¿para qué cuido un planeta que tiene las horas contadas? No, que sepan que eso es un pensamiento medieval, es un pensamiento que viene de herencia gnóstica. Busquen dualismo, neoplatonismo, platonismo, eso del mundo de las ideas, ¿sí? El mundo material y demás, eso se metió en la iglesia. Por eso la creencia de que Jesús vino para llevarte al cielo, eso es dualismo. Jesús viene a salvarte de esta carne inmunda para llevarte al mundo de las ideas, ¿sí? Es puro dualismo platónico. Entonces, claro, pues ¿para qué vamos a cuidar la tierra si se va a acabar? Ay, ¿para qué te preocupas, Cami? ¿Para qué reciclar? O sea, tú tan loca ahí con esas ideas. Más bien, ven, adoremos al Señor juntos. Alabado sea Señor, gracias a Dios que todo se acaba. Ven pronto, y acaba con todo. Por eso es que Jesús dice, voy a venir a establecer mi nueva era cuando regrese y voy a rendirles cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te encargué? Naciones, ¿qué hicieron con sus propiedades? Naciones, ¿qué hicieron con los recursos naturales que les di? Naciones, ¿qué hicieron con las personas que estaban en su nación? ¿Cómo repartieron la riqueza? ¿Hubo una repartición justa de la riqueza y demás? ¿Hubo un intercambio justo y demás? Muy interesante. El encargo original, casarse con una persona del sexo opuesto para toda la vida. ¿Qué es pecado? Ahí es donde el pecado es el adulterio, las desviaciones sexuales, los actos sexuales antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque se desvían de la intención original de Dios. Eso es pecado. Encargo original, hombre y mujer, ¿cierto? Como iguales delante de Dios, pero con funciones obviamente diferentes, pero en el mismo nivel, ¿sí? Sin diferencias. ¿Qué es pecado? Machismo, feminismo. El encargo original, multiplicar la especie humana. ¿Qué sería pecado en este caso? Abortar. Encargo original, tomar del fruto de la tierra para el bien de todos. ¿Qué es pecado? La codicia, cerrar el corazón a las necesidades de los demás. Acaparar. El encargo original, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es pecado? Mentir, engañar, murmurar, golpear, insultar a tu padre o a tu madre. Bueno, señor, las cosas son muy sencillas. Son hechos, son obras, hechos. Por eso el libro se llama Hechos, no se llama teorías, anhelos de los apóstoles, ¿sí? Intenciones del corazón. Encargo original, preservar la vida. Pecado, todo lo que glorifique la muerte, matar. Encargo original, dar a otros. ¿Qué es pecado? Todo lo que sea robar, acaparar. Si ustedes se dan cuenta de lo que estoy haciendo al leer los 10 mandamientos. El encargo original, asumir la culpa por el mal cometido. Pecado, levantar falso testimonio en contra de otros. ¿Cuál es el encargo original? Decir siempre la verdad. ¿Qué es pecado? Mentir. ¿Por qué? Porque tú fuiste diseñado para decir la verdad. Incluso Brian, sí, incluso él, fue diseñado para decir la verdad, hasta yo, ¿sí? Fuimos diseñados para decir la verdad. O sea, ese es nuestro encargo. ¿Cuál es nuestro encargo? Decir la verdad. Si yo miento, ¿qué estoy haciendo? Me estoy desviando de mi encargo, ¿sí? Estoy en pecado. Tú fuiste diseñada, ¿sí? Para casarte. ¿Sí? Si así lo tiene el Señor, pues ese es tu diseño, está en tu diseño. ¿Sí? Todo en ti está para casarte, ¿cierto? Y reproducirte. Pero si tú te desvías,
¿sí? No cumples, no llegas hasta allá, ¿cierto? Te metes en relaciones y relaciones antes del matrimonio y demás, embarazo no deseado y aborto, ¿cierto? No, nada que ver. Muy bien. Así es como se debe ver el pecado, como no. Hay un encargo original. Encargo original, alegrarte por los demás. Meli, alégrate por los demás. Muy bien. Yo me alegro por los demás. Muy bien. ¿Cuál es el pecado? El pecado es codiciar lo que tienen los demás y envidiar a los demás. Encargo original, amar a Dios sobre todas las cosas. Pecado, decir que lo hago pero negarlo con mis hechos. ¿Sí? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuándo pecas? Cuando tú dices, yo amo a Dios con todo mi corazón. Ámalo con tu cuerpo, amada. Ámalo con tu alma, ámalo con tu espíritu. O sea, ámalo con todo tu ser. Porque ahí con tu corazón es perverso y engañoso, no sirve para nada. Lo que dice la palabra en Proverbios. ¿Sí? O sea, las intenciones del corazón, no. Ámalo con tus hechos. ¿Sí? Hechos de Brian. Hechos de Meli. Hechos de Fabián. Hechos, ¿sí? De Cami. Hechos de Amaris. ¿Sí? Se están escribiendo libros en este momento. ¿Qué se va a proclamar en ellos cuando se lean? Cuando llegue el momento de ese juicio en el que se van a leer nuestros hechos. ¿Sí? ¿Qué van a decir? Van a estar ahí los hechos. Y van a estar ahí la iniquidad de pronto de las familias. Pero va a decir, y esta persona cambió la historia de su familia. Esta persona cambió, ¿sí? La historia de su nación. Esta persona cambió esa línea familiar de desorden, ¿sí? En el que se daban en relaciones antes del matrimonio. Y esta persona esperó hasta el matrimonio, ¿sí? Y tuvo su hogar, de acuerdo al diseño original. Una pareja para toda la vida. No, ahora te amo a ti, ahora te amo a ti. Niñas, les voy a hablar a ustedes, ¿sí? Y no solamente a ustedes, recuerden también a ustedes que están por allá, escuchando en este momento. No se dejen engañar. O sea, un hombre que no sea capaz de esperar hasta el matrimonio para estar con ustedes sexualmente, no las ama. Está enamorado, está así, enamorado y obsesionado con su cuerpo. Está enamorado y obsesionado con sus órganos sexuales, pero no con ustedes. Busquen uno que se enamore de ustedes, que sea capaz de esperar. Eso era de gratis. Encargo original, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pecado, decir que lo hago, pero buscar únicamente lo mío. No, sí, yo amo a mi prójimo como a mí mismo, pero soy un egoísta, no le proveo si tengo posibilidad de. Y Juan 3, ya estamos en la recta final. Juan 3, 19-21 dice, la luz vino al mundo, esta es la condenación, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo lo que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, ¿cierto? Es obvio, ¿sí? Para que sus obras no sean respondidas, ¿sí? Por eso es que muchas personas que saben, aunque tengan un concepto religioso de iglesia como un lugar, dicen, yo no voy a la iglesia porque hay muchas cosas en mi vida, porque saben que no están en tinieblas, o sea, no quieren arreglar su vida. Así el concepto de iglesia como lugar sea religioso. Tú les dices, te voy a invitar a la congregación. No, es que yo todavía como que no estoy listo para tener ese encuentro con Dios. Aquí nos da la respuesta. Están en tinieblas, saben que están en tinieblas, aunque no lo llamen de esa manera, y como no quieren arreglar sus vidas con Dios, o sea, no quieren ver el diseño original de Dios, prefieren permanecer en tinieblas, porque sus obras son ¿qué? Malas. Ahí se amaron más las tinieblas que la luz, porque sus teorías, porque las intenciones de su corazón, no, porque sus ¿qué? Obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sí? Cuando tú te sientes mal, cuando tú ves que alguien te reprende, te hace caer en cuenta de que estás haciendo algo malo, bienvenido a la luz. ¿Sí? Digo, wow, el Señor me está llevando a un nuevo nivel de luz, porque no me había dado cuenta de. Y el matrimonio es una de las cosas que más te va a llevar a tener nuevos niveles de luz. La familia es uno de los factores que más te lleva a tener nuevos niveles de luz. ¿Tú crees por qué tu mamá te hace tanta cantaleta? ¿Por qué tu papá te hace tanta cantaleta? Te están llevando a vivir nuevos niveles de luz. Aprovéchalos. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Marcos 3:35 dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, no se dejen engañar. Todo el que hace ¿qué? La voluntad de Dios. Mateo 5:21-23 dice, Señor, Señor. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y en ese día muchos me van a decir: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Señor, pero yo en tu nombre escribí artículos en el blog. Señor, pero yo actualizaba mi Facebook con imágenes bonitas que decían amo a Jesús y todo lo demás. Señor, yo hacía tantas cosas bonitas en tu nombre. Yo escribí libros y demás. Sí, cobré por ellos y demás. Sí, yo hacía tantas cosas bonitas por tu nombre. Jamás los conocí hacedores de maldad, porque son hechos. Con toda la intención yo hacía las cosas en tu nombre. Era para ti, Señor. Sí, dejábamos a familias en la miseria diciéndoles que sembraran todo por esperar un milagro que nunca llegó. Pero lo hicimos en tu nombre. Jamás los conocí porque su fruto fue maldad. Marcos 1, 14 al 15 dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Cierto? Romanos 12, 21 dice: no seas vencido por el mal, vence con el bien el mal. La obediencia a Dios es buena y tiene buen fruto. Ustedes están llamados a vencer el mal haciendo el bien. ¿Sí? No a jugar con las herramientas del mal. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Tienen que tomar decisiones. Los violentos, ¿cierto? Los valientes lo conquistan por la fuerza. Deben tomar decisiones. ¿Cómo se vencen las tinieblas? Deben vivir en una santidad radical. ¿Cómo se vencen las tinieblas? Caminando a la altura de su llamado. Así es como ustedes van a vencer las tinieblas. ¿Cómo se esparce la luz? Sea luz, sea luz, sea luz, sea luz, sea luz, sea luz, sea luz. Declaro la luz, la luz, la luz, la luz. Declaro la luz en este lugar, pero me peleo, ¿sí? Con mi mamá, me peleo con mi esposa. Declaro la luz aquí en nuestra casa, declaro la luz, declaro la luz, declaro la luz. ¡Pah! ¿Sí? Golpeo a mi esposa, ¡pah! Golpeo a mis hijos, los maltrato. Pero sea tu luz, sea tu luz, sea tu luz. ¿Cómo se vence las tinieblas? Con hechos. ¿Cómo se vencen las tinieblas? Con hechos. ¿Cómo se vence el espíritu de orfandad de nuestra nación? Que ustedes se atrevan a ser buenos padres y padres para toda la vida. ¿Cómo se vence la iniquidad del alcoholismo? Que tú te atrevas a que eso no llegue a tu casa, a hacer una vida diferente. ¿Cómo se vence la iniquidad sexual? ¿Cómo se lleva luz al área sexual? Tú guardándote hasta el matrimonio. Tú guardándote para aquella persona que Dios tiene y en su momento formar juntos un hogar. O sea, ¿cómo se esparce la luz? Siendo luz. Siendo hechos. 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 ¿Cómo se combate la mentira? Con la verdad. Y automáticamente la mentira desaparece y nos damos cuenta de que la ausencia de Dios. Entonces por eso es que toca decirlo de esta manera y ya para terminar. Maldito sea aquel momento en la historia del cristianismo en que cambien su manera de pensar. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado y se cambió por haz una oración y irás al cielo. Porque eso no tiene nada de bíblico. Hay un reino, Brian. Conforma tu vida a esa realidad. Hay un rey, ¿sí? Su nombre es Jesús. Conforma tu vida a esa realidad. Muere al pero, ¿sí? Muere a esa tontada de querer hacer las cosas a tu manera. Muere a tus deseos egoístas y vas a tener un fruto de justicia, paz y gozo. Atrévete a esperar hasta el matrimonio. Vas a tener un fruto de justicia, paz y gozo. Atrévete a cambiar la historia de tu familia y de tu nación. Amén. Por favor, cierren sus ojos unos minutos. Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y 2 Timoteo 1:7 dice, y quiero que tú lo digas en primera persona: no me ha dado Dios espíritu de cobardía, me dio Dios espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea que sí se puede.
lo que entristece tu corazón, la iglesia que deseas tener, refleja tu luz. Rompe, Señor, orgullo y muros en mi interior, mis sueños y coronas te doy, me rindo a tus pies. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Eterno Dios, glorioso en todo eres, Señor, la majestad, la gracia y poder en la luz de tu ser. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Eterno Dios, glorioso en todo eres, Señor, la majestad, la gracia y poder en la luz de tu ser. Con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios,
Señor, hoy queremos pedirte que pongas en nosotros luz para poder ver aquellas cosas en las que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Padre, no queremos ser una generación que tenga sus estructuras tan fuertes que tengas que tomar años y años para tirarlas al piso, Señor. Queremos ser una generación que pueda ser fácilmente moldeada por ti, Señor, y por lo que tú quieres. Señor, haznos sensibles a saber cuándo tenemos que arrepentirnos, cuándo tenemos que cambiar la forma como pensamos, la forma como caminamos, la forma como hacemos las cosas que hacemos, Señor. Haznos una generación que camina en luz, Señor, y que camina en los pasos que tú has puesto para nosotros, Señor. Señor, haznos esa generación capaz de cambiar el mundo, Señor. Y pon en nosotros el coraje, Señor, para ponernos en la brecha, Señor, no solo por nosotros, sino por aquellos que vienen detrás de nosotros y aún incluso por los que están ya delante de nosotros, Señor. Señor, enséñanos lo valioso que es cambiar nuestra forma de pensar. Tengo tantos tesoros para dar, tantos secretos para contar, pero no sé dónde depositar. Estoy buscando en quién confiar. Tengo tanto amor para brindar, tantos diseños para mostrar, pero no sé dónde depositar. Estoy buscando en quién confiar. Estoy buscando, sigo buscando una generación que me ame más que todo. Estoy buscando, sigo buscando una generación que me ame más que todo. ¿Dónde está? Tengo tantos diseños para mostrar, tanto amor para brindar, pero no sé dónde depositar. Estoy buscando en quién confiar. Estoy buscando, sigo buscando una generación que me ame más que todo. Estoy buscando, sigo buscando una generación que me ame más que todo. Aquí estoy, no busques más, te amo más, mucho más que todo. Aquí estoy, no busques más, te amo más, mucho más que todo, mucho más que todo. Aquí estoy, no busques
de todo. Aquí estoy, no busques más, te amo más, mucho más que todo. Jesús, que jamás se nos olvide, Señor, que lo que venció a las tinieblas no fue tu palabra, Señor, sino fue tu obediencia. Padre, que esto no sea simplemente una palabra más que recibimos, Señor, sino que sea un rema, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que podamos hacerlo vida en nosotros, Señor, que no pase desapercibido, Señor, lo que aprendimos hoy, Señor Jesús. Que no simplemente lo sepamos, Señor, sino que lo podamos vivir, Señor. Día a día, Señor, sabiendo que cada día tiene sus propios afanes, Señor. Y que de la mano contigo, Señor, debemos caminar día a día, Padre. Y con esa confianza de que tú estás ahí dispuesto, Señor, para darnos los tesoros que hay en tu corazón, Padre. Que tú estás dispuesto para confiar en nosotros, Señor. Te decimos que te amamos más, Señor, que confiamos y que estamos dispuestos, Señor, a morir y a sacrificar incluso lo que pensamos, Señor, por lo que tú quieres, Señor, por lo que tú anhelas. Padre, que sea una decisión firme en nosotros, Padre, que no sea una decisión como hoy en día son las decisiones, Padre, que es fácil decir sí y con nuestras acciones decir no, Padre. Pero que, así como decía Jesús, Padre, que nuestro sí sea sí y nuestros no sean no, Señor. Que seamos personas radicales, Señor, y con nuestros ojos puestos en ti, Señor. Gracias por lo que nos permitiste aprender hoy, Señor. Gracias porque tu amor nos colma, Señor, nos reviste, Padre. Nos da fuerzas para seguir, Padre, y para confiar, para amar y para darlo todo por cambiar y para ser como tú, Señor. Gracias, Padre, por lo que nos permites aprender. Y glorifícate, Señor, que sea tu gloria derramada en nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor. Llévanos a esa altura, Señor, de nuestro llamado en ti. Te lo pedimos, Señor. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad que te dio de escuchar esta enseñanza. Te recordamos que puedes conectarte con nosotros por medio de nuestra página en Facebook, entrando y dando clic en me gusta, www.facebook.com/El Plan de las Edades. También te invitamos a descargar las enseñanzas en formato MP3 desde nuestra página web, elplandelasedades.com. Ahí también encontrarás nuestro blog. Te invitamos a leer los artículos que publicamos periódicamente totalmente gratis. Puedes entrar por medio de vivimosparati.com. Y si aún no conoces nuestro miniclips, te invitamos a hacerlo entrando a miniclips.elplandelasedades.com. Por último, te invito a que nos sigas en Twitter. Nuestro usuario es @vivimosparati. Hoy más que nunca levantamos un clamor por una generación que viva lo que cree. El caminar con Dios no se trata de hacerlo partícipe de nuestra historia. Se trata de que Dios nos hace partícipes de su historia, porque todo fue creado por Él y para Él. A Jesucristo sea toda la honra, el honor, la alabanza y el poder, por los siglos de los siglos.